no es un acuerdo, porque un acuerdo lo tendría que firmar pasando por el Parlamento, por toda la institucionalidad. Esto fue decirle que queremos estudiar cómo nosotros podemos potenciar la inversión en minería y hagamos intercambio de conocimientos, porque ellos tienen muchos conocimientos. Chile tiene una potencialidad reconocida en toda Latinoamérica. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast. Este es el episodio 104 del podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es lunes 16 de marzo. Más 569 el podcast. Lo encuentras en Spotify y en YouTube. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, necesitamos tu participación. En YouTube te invito a dar like. En Spotify selecciona el símbolo más para incorporarlo a tu selección. Para que más personas accedan a este podcast, es importante que comentes, suscribas y compartas. Primeros días del gobierno del presidente José Antonio Kast. Vamos viendo las primeras acciones. Vamos al episodio 104 de Más 569. Partieron los anuncios y acciones del gobierno de José Antonio Kast. Ya en terreno anunció en Punta Parra, en Lirquén, uno de los lugares siniestrados por el incendio forestal urbano de Penco, Lirquén, en el Biobío. En ese sector el presidente habló, insistió que hay una emergencia y que su gobierno es de emergencia, pero hubo un cambio de adjetivo a su gobierno, que es de reconstrucción. La emergencia fue hasta el momento de la elección. Reconstrucción desde el momento en que habló este viernes pasado en Punta Parra, en Lirquén. Para lo cual hablan de presentar esta semana el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Según lo informado por el gobierno y el mismo presidente Kast, con este proyecto de ley se busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en el Ñuble y Biobío. Por alguna razón se incluyó el incendio 2024 de Viña del Mar. Para el presidente, este proyecto de reconstrucción tiene como propósito la reconstrucción económica, como también la reconstrucción de las instituciones del Estado y la reconstrucción de la credibilidad. Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamos. Y esto no es excusa, porque algunos dicen se están poniendo el parche ante la herida para no enfrentar los problemas. No, para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad profunda. Hay que saber con qué recursos se cuenta, con qué funcionarios vamos a poder contar a todo evento, qué funcionarios van a estar con ustedes. No es que vengan una y otra vez a tomar una ficha, otra ficha, sino quién va a traerle las soluciones reales y efectivas. Por eso decimos que no es una excusa querer conocer la realidad para poder disponer de todos los medios posibles para enfrentar el problema que se creó después de los incendios. Y hay que entender qué se derrumbó en Chile. Porque claro, aquí vemos la destrucción por el fuego. Pero en Chile se han roto más cosas, muchas más cosas. Se rompió la economía, literalmente se rompió. El crecimiento se estancó. Ustedes aquí en la región han sufrido el dolor del desempleo, la falta de dignidad, de no tener buenos servicios, atenciones, porque la región y el país se detuvo en su andar. Se detuvo en su andar. El país. Eso es lo que nos dice Kast, que el país está en la bancarrota. Bueno, es falso y las cifras económicas dicen todo lo contrario, pero eso es más adelante, no en este podcast, pero mucho más adelante veremos en detalle estos temas.
Estamos ahora en la reconstrucción del Chile que carece de todo Estado moderno que debiese tener según Kast. Chile está destrozado entonces y hay que levantar al país, como si hubiese ocurrido el terremoto del 2010. Vaya. Pero para reconstruir el país hay que recortar impuestos, así lo informó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el mismo evento. Y además agregó que se vienen tiempos difíciles donde necesitarán toda la ayuda posible. Primero viene un recorte fiscal del 3% a los ministerios, además de una reducción, como mencionaba, el impuesto específico a las empresas del 27 al 23% para que mediante el chorreo inviertan más. Es decir, van a retener más dinero, más ganancia porque van a pagar menos impuestos, pero ya tenían presupuestada la inversión con un 27% de impuestos. Entonces, que recorten esa plata va al bolsillo de los accionistas principales. Esa plata no se gasta, esa plata va para otras cosas, no para la inversión. Y esa es la gran siempre falsedad que te explican los neoliberales con el tema del chorreo, pero eso es para más adelante. Quiroz explicó que estamos en una emergencia económica, tema que fue respaldado por el presidente Kast, quien pidió ayuda y comprensión a pesar de las asignaciones comprometidas para la restauración de los lugares siniestrados. Se va a proponer una asignación extraordinaria de recursos de 400.000 millones de pesos adicionales para las zonas siniestradas, para esta zona. Eso es un esfuerzo fiscal importante. Y el ministro no lo saca de cualquier parte, ha tenido también que tener la comprensión del resto de los ministros, porque cuando uno tiene que ordenarse, a alguno tiene que decirle, bueno, tenemos que ahorrar acá, tenemos que ahorrar acá. Todos los ministerios van a tener que reducir en parte sus gastos para poder traspasar estos recursos donde está la urgencia. Como no solamente se requerían recursos ahora urgentes y tenemos que procurar que vengan las personas a invertir a Chile, también queremos dar una señal a aquellos que van a invertir. Y algunos buscan siempre la solución fácil, que es subir los impuestos. No, si él tiene, y él tiene que pagar. Pero cuando el que él tiene siempre le van sacando, también se cansa. Y de repente, como este es un mundo integrado, dice, oiga, pero aquí al lado están bajando los impuestos y aquí están subiendo los impuestos. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si tiene oportunidad de obtener más recursos con una inversión? Buscar la mejor inversión. Y hemos visto cómo empresas nacionales y extranjeras eligen países vecinos porque hay baja de impuestos, porque hay menos regulaciones y nos dejan a nosotros sin nada. Por lo tanto, también este proyecto de ley plantea una rebaja al impuesto corporativo, que es un plazo gradual, del 27 al 23% del impuesto al impuesto corporativo. Recorte fiscal a todos los ministerios del 3%, además auditorías para determinar si el gasto se lleva bien a cabo o no. Aunque es importante recalcar que el Estado ya cuenta con un servicio de auditoría interna del gobierno, el SAIG, un ente autónomo descentralizado de carácter técnico con patrimonio propio que se relaciona con el presidente de la República y el ministro del Interior. Recientemente legislado en septiembre del 2025, se transformó en ley 21.769, que tiene como propósito, y cito la ley en su artículo 2, el servicio tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgo, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado, a través de las actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna que contemplen el análisis de gestión respecto a de la economía, eficiencia y eficacia del cumplimiento de las normas y procedimientos de la protección de los recursos públicos y de la probidad de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.
Por eso quizás fue el ministro de Interior quien anunció las auditorías internas a todas las reparticiones ministeriales. Vamos a la pausa y regresamos con Tierras Raras. Esto es Más 569, el podcast. De regreso en el podcast, soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Este es el episodio 104 de Más 569, el podcast para hoy lunes 16 de marzo. Tierras raras. ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Este jueves, el gobierno de José Antonio Equeás firmó acuerdo de entendimiento con Estados Unidos para dar preferencia a ellos por sobre nosotros para explotar tierras raras. Las tierras raras son 17 minerales estratégicos usados para microprocesadores en computación, para tu celular, para altos sistemas teledirigidos en misiles de la industria bélica, para toda industria tecnológica, incluso para que el asiento de tu vehículo pueda subir o bajar. Este jueves, el gobierno de Equeás firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que, y cito, considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países. Cierro de cita. El presidente Equeás lo graficó en entrevista con Chilevisión que no es un tratado, pero es un acuerdo de buenas intenciones. No es un acuerdo, porque un acuerdo lo tendría que firmar pasando por el Parlamento, por toda la institucionalidad. Esto fue decirle que queremos estudiar cómo nosotros podemos potenciar la inversión en minería y hagamos intercambio de conocimientos, porque ellos tienen muchos conocimientos. Chile tiene una potencialidad reconocida en toda Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos dicen, ¿por qué no nos colabora en nuestra legislación minera? Ustedes tienen los conocimientos y en este caso es algo nuevo para nuestra nación y es algo que puede generar mucho empleo. La mayor urgencia social hoy día, después del tema de la seguridad, de la salud, es la aspiración a un trabajo digno. Hoy día hay más de 1 millón de compatriotas que no tienen trabajo. Equeás tiene razón, no es un acuerdo, pero cito lo que dice el texto. Declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras. En semántica no es un acuerdo, pero sí es un acuerdo en comprensión crítica del discurso. En este acuerdo da toda la impresión que con este acuerdo Chile-Estados Unidos por tierras raras y minerales críticos se cortó el cable Chile-China Express. Es importante resaltar que Estados Unidos de Donald Trump anda con una pistola que apunta en la sien de los países del continente para que firmen acuerdo por tierras raras. Este acuerdo es firmado por el gobierno de Equeás mucho antes que como país desarrollemos una estrategia por tierras raras. Chile tiene potencial, pero no confirmado donde podrían existir las tierras raras es en los relaves mineros. Pero esos relaves no son propiedades de empresas de Estados Unidos. En realidad, los relaves son parte de pedimentos mineros y los propietarios son las empresas mineras que explotan los minerales extraídos. Es decir, la inmensa mayoría chilenas, empresas como Codelco, extranjeras como BHP Billiton o la chilena Antofagasta Minerals, de los Luxic o la empresa de hierro cuyo propietario es CAP, o las mineras medianas que abundan en nuestro país. Estas empresas son los dueños de los relaves, salvo aquellos experimentos ya expirados y entregados de regreso al Estado. Sobre tierras raras, China cuenta con la mitad de los depósitos conocidos en el mundo de las tierras raras. Por eso, Estados Unidos anda con su pistola al cinto para obligarnos a firmar acuerdos para que ellos, como país, de forma estratégica,
tengan acceso a las tierras raras. ¿Qué pasa con nuestros intereses? ¿Qué pasa con nuestra soberanía? ¿Estamos regalando las tierras raras a Estados Unidos? ¿Somos súbditos? Preguntas. Todo está por verse, pero afortunadamente nuestro Congreso tendrá mucho que decir. En el intertanto, nuestra soberanía está en duda por este acuerdo y el interés de Estados Unidos que no construyamos el cable Chile-China Express. Un dato más. Si quieren saber más de tierras raras, pregúntenle a la gente de Penco, que durante la visita de Kass a Lirquén, un grupo de manifestantes se expresó en contra de la minera Clara, una minera canadiense que opera junto con CAP, razón por qué cerró la acelera Huachipato para explorar tierras raras. Este acuerdo es una declaración de interés donde Chile se compromete a estudiar, o mejor dicho, que Estados Unidos estudie, porque según Kass, ellos tienen el conocimiento. Chile, ¿carecemos de ese conocimiento acá en el país? Cosa curiosa, ya que en Chile es un país minero desde que antes Chile fuese Chile. Hablando del acuerdo o no acuerdo, por un lado las tierras raras, una cosa, lo otro minerales críticos. Entre ellos, y en semántica nuevamente y en comprensión, ingresan el cobre y el litio. Y eso lo dejo para un futuro próximo. Ya que sigamos con cifras económicas. Cito el sitio que encontrarán en Instagram, Economía en 3 minutos, que informan que este acuerdo de intención, Chile se alinea en esta materia con Estados Unidos en perjuicio de nuestro principal socio económico, China. Según Bloomberg, la agencia de noticias de negocios, este acuerdo se puede interpretar como un giro respecto de la histórica posición equilibrada de Chile entre ambas potencias, China y Estados Unidos. Es decir, Bloomberg nos alerta que con esta señal Chile toma parte con Estados Unidos en desmedro de China. Datos por considerar. Según la SUBRE, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el 2025, China concentró el 35,4% de todas las exportaciones de Chile. Estados Unidos fue el receptor del 16,7% de nuestras exportaciones. La Unión Europea el 11,9% de todas nuestras exportaciones. Luego Brasil y Japón son el cuarto y el quinto socio económico de Chile. Importamos desde China el 2025 28,5%. De Estados Unidos un 17,9% y ojo del Mercosur, un 17,4%, de Asia-Pacífico, el CPTPP, el Trans-Pacific, un 10,5%. Está claro que nuestro interés es diverso. No es Estados Unidos. Nuestro interés económico está en China. Mercosur es casi tan importante como Estados Unidos para vendernos productos y servicios. Además, hay que insistir que Estados Unidos, a pesar de ser hasta ese momento la economía más importante, está en el más absoluto declive. Debemos recordar que Estados Unidos exporta solo 2 cosas: servicios y tecnología digital. Ellos no tienen industrias. No producen nada, no tienen manufactura. La manufactura de Estados Unidos o hecho en Estados Unidos está en otras partes, como México, por ejemplo, o Brasil para vehículos. Es decir, Estados Unidos exporta servicios financieros y todo lo que es el mundo digital, pero aparte de eso no produce nada de interés para Chile, absolutamente nada. Desde el punto de vista estratégico económico, Estados Unidos no es importante para Chile, como si lo es China y el Mercosur, por ejemplo, o Europa o los países del Trans-Pacific Partnership. Vamos a la pausa y regresamos con más en este episodio 104
de Más 569, el podcast. De regreso, soy Jorge Garretón, es lunes 16 de enero. Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. El señor Judd es el embajador de Estados Unidos a Chile nominado por el presidente de ese país. Él es un policía jubilado. Brandon Judd tiene 0 experiencia diplomática. Es embajador en Chile porque le pidió al anciano presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el corrupto, que quería como premio venir a Chile como embajador. Judd le dio votos a Trump en sus 2 campañas presidenciales. Judd es un paco fronterizo. Era el jefe del sindicato de los policías fronterizos, esos que le pegan a los migrantes irregulares, esos pacos que vemos en la televisión. Judd es de esos pacos quienes ven a los mexicanos o latinos, los espaldas mojadas, como les llaman, que hay que apalear para que no crucen. Además, abogó junto al sindicato que se construyera el muro fronterizo, quizás para tener menos pega. Fue Judd el que amenazó al exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. A los pocos días le quitaron la visa para ir a Estados Unidos y a otros 2 altos funcionarios del ministerio en el momento del gobierno de Boric. Judd nos advirtió, claro, Chile es soberano y puede tomar decisiones soberanas, pero ojo, que nos atengamos a las consecuencias de nuestras decisiones soberanas que atentan contra Estados Unidos. Escuchemos qué dice Judd sobre el cable Chile-China Express. El gobierno todavía tiene que revisar los permisos, pero yo creo que ya está terminado. Pero ¿qué le parecen vamos las a ver. críticas acerca de que se podría generar alguna injerencia de parte de Estados Unidos con Chile? ¿Cómo? ¿Se podría generar alguna injerencia tras sus declaraciones al haber afirmado de que ya no existe este cable? Bueno, los permisos el cable nunca ha existido todavía, pero cuando hablamos en temas de seguridad y todo eso, siempre vamos a pensar en que nosotros somos socios y compartimos información, compartimos inteligencia, y si todavía queremos compartir todo eso, nosotros tenemos que tener confianza que la información que compartimos será guardado. Y con este cable, porque Chile, con está ahora, con los permisos ahora, Chile no será un dueño de este cable. Entonces nosotros no podemos tener confianza que la información que compartimos será guardado. Si Chile es un dueño, puede ser. Pero hasta ahora, el único que será dueño del cable será empresas de China. ¿Se mantiene No. El visa waiver hasta ahora, porque yo, como le dije, yo creo que el cable ya se acabó. El visa waiver no está en duda. ¿Se normaliza entonces? Sí. Gracias. Esa fue una cuña al pasar del embajador Judd saliendo de la Catedral de Santiago y entrevistado por periodistas al paso, que estaban más preocupados de la visa waiver que del Chile-China Express. Entonces podemos entender que el cable Chile-China Express está terminado según las palabras de Judd. En otras palabras, Judd nos ordenó a cerrar el tema porque atenta contra el interés de Estados Unidos. Un detalle. Dice que si Chile fuese parte dueño del cable, entonces quizás Judd está implementando o participando de la política en Chile, resguardando los intereses de Estados Unidos, que son, según él, más importantes que los nuestros como país soberano. Además, dice que el cable Chile-China Express no debe ser construido porque atenta contra Estados Unidos. La seguridad de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la seguridad de Chile? Para nosotros es más importante la seguridad de Chile que la de Estados Unidos. Judd es el brazo armado
de Donald Trump en Chile. Y hay que ponerle un paralé. Ponemos fin al episodio 104 de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, necesitamos de tu participación en YouTube. Te invito a dar like, participación. En Spotify selecciona el símbolo más para agregarlo a tu selección de playlist en Spotify. Participación. Para que más personas accedan al podcast, comenta, participa, suscríbete, participa, comparte, participa. Estamos en las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con las relevantes de la política y economía del país. Puedes acceder a ellas visitando podcast Más 569 o verlos en los shorts de YouTube. Estamos en otras redes sociales como Más 569 Podcast. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos este día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569 el Podcast. Producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.